La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos y está influenciada por el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la contractibilidad del corazón, el volumen de inyección, radio arterial, la distensibilidad arterial y la viscosidad de la sangre. La presión arterial usa la fórmula de presión arterial es igual a el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y las unidades que utiliza son milímetros de mercurio. Ok, si hay un aumento en el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, al igual que si hay un aumento en una resistencia periférica total, va a haber un aumento en la presión arterial. Ok, es muy importante saber qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo y este se puede calcular por la fórmula de gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es la capacidad de bombeo del corazón y es una función de latidos por minuto. Los mecanismos que afectan la frecuencia cardíaca pueden tener un efecto cronotrópico positivo o un efecto cronotrópico negativo. Los efectos positivos es como la anemia, pérdida sanguínea, fiebre y deshidratación que aumentan la frecuencia cardíaca. Y los negativos son como medicamentos, hipotermia, que disminuyen la frecuencia cardíaca. Luego, el otro factor para calcular el gasto cardíaco es el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de la sangre eyectado por cada latido. Y el volumen sistólico está regulado por tres variables: el volumen final de la diástole, la resistencia periférica total y la contractibilidad. El volumen final de la diástole es la cantidad de sangre en los ventrículos inmediatamente antes de que se empiece a contraer. Es una carga de trabajo impuesta sobre los ventrículos antes de la contracción y también se le puede llamar precarga. Luego, la resistencia periférica total, que es la resistencia por fricción, impidencia al flujo de la sangre en las arterias. La poscarga es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer esta resistencia o carga de presión que se opone a la eyección de la sangre desde el ventrículo durante la sístole. A mayor poscarga, más presión debe desarrollar el ventrículo, lo que se supone más trabajo y menos eficacia. Luego tenemos la contractibilidad o fuerza de contracción ventricular. Y aquí miramos la ley de Frank-Starling del corazón. El volumen sistólico es directamente proporcional a la precarga. Un aumento del volumen sistólico final de la diástole suscita un incremento del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico están regulados por nervios del sistema nervioso autónomo y por mecanismos intrínsecos del sistema cardiovascular. Lo que podemos decir que el volumen sistólico también es proporcional a la contractibilidad, cuando los ventrículos se contraen de manera más enérgica y bombean más sangre. Otros Frank y Ernest Starling demostraron que la fuerza de contracción ventricular varía en la proporción directa del volumen final de la diástole. El mecanismo que utilizó Frank Starling provoca el incremento rápido. Inicia la contractibilidad cuando los ventrículos se estiran. Luego la fuerza de contracción miocárdica aumenta gradualmente en los siguientes minutos, posterior al estiramiento de los ventrículos. Esto se le conoce como el efecto Armstrong y parece deberse al incremento de calcio cuando está ocurriendo el intercambio de sodio y calcio. El grado del estiramiento miocárdico también depende del volumen final de la diástole y estos mecanismos aseguran que un incremento en el volumen produce un aumento en la fuerza de contracción y el volumen sistólico. Cabe mencionar que la presión arterial aumenta y disminuye según la contracción o la relajación del corazón. Ahora vamos a explicar la resistencia periférica total, que está en la fórmula de la presión arterial. Conforme la sangre pasa de la aorta hacia las arterias de menor calibre, las arteriolas y capilares en el área del corte transversal aumenta a medida que la presión disminuye, y esto lo podemos ver en la gráfica de la vasoconstricción. Y aquí mencionamos la ley de Poiseuille. La resistencia al flujo en el sistema arterial es mayor en las arteriolas porque estos vasos son de menor diámetro. Y aunque el flujo sanguíneo total por un sistema de arteriolas debe ser igual al flujo sanguíneo de un vaso de mayor calibre que dio lugar a estas arteriolas, el diámetro estrecho de cada arteriola reduce el flujo. Y si ocurre un incremento en la resistencia periférica total debido a la vasoconstricción de las arteriolas,
puede aumentar la presión arterial. Ok, ahora vamos a explicar la figura verde sobre la presión arterial. La primera medición documentada de la presión arterial fue por Stephen Hales, pero él utilizó un método que ya no se utiliza en medicina. Ahora que ya describimos la fórmula de la presión arterial, hablaremos un poco sobre la presión arterial. La primera medición documentada de la presión arterial fue lograda por Stephen Hales y él utilizó un método que pues ya no se utiliza en medicina. Y el método que se utiliza en la medicina es el auscultatorio, que se basa en la correlación de la presión arterial y los ruidos arteriales descritos por Korokov, al que también se puede dar este nombre a este método. Y en este método conocemos lo que es la presión sistólica, que es la de 120 milímetros de mercurio, y la presión diastólica, que es la de 80 milímetros por mercurio. La presión sistólica en su parte es la parte más alta y es el primer ruido, y la presión diastólica es la parte más baja y es el segundo ruido. Ahora que comprendemos qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica, debemos saber qué es la presión del pulso. La presión del pulso se produce por el aumento de la presión desde las cifras diastólicas hacia las sistólicas, y es la diferencia entre esas dos presiones. Es decir, que la fórmula de la presión del pulso es igual a presión sistólica menos presión diastólica. Ya teniendo claro este concepto, podemos determinar la presión arterial media, que representa la presión arterial promedio durante el ciclo cardíaco. Y este valor es importante porque es la diferencia entre la presión y la presión venosa, lo que impulsa la sangre a los lechos capilares del órgano. La presión arterial media es igual a la presión diastólica más la división de la presión del pulso dividido entre 3.